Y Salmos capítulo 32. Yo quiero que usted lo guarde por ahí. Y yo no sé cómo usted vino hoy sintiendo en su corazón, pero hoy yo quiero predicar un sermón bien especial de parte de Dios. Un sermón alegre, de alegría, de gozo, de felicidad. Pero antes quiero contarle un poco de tristeza, un poco de dolor compartir con cada uno. Yo no sé cómo usted vino hoy, pero el mundo que vivimos nosotros es un mundo de dolor, es un mundo de llanto, es un mundo de sufrimiento, es un mundo de malas noticias. El mundo que nosotros vivimos es un mundo con una sociedad que cada vez parece tener menos solución, donde las cosas se salen de control, donde parece que el futuro que viene asusta más de lo que hemos visto en toda la historia, donde lo que nosotros estamos viendo hoy, la conducta humana, las enfermedades que hay, los padecimientos que hay, las causas por las cuales hoy sucede la muerte, los conflictos que hay en un hogar, las situaciones que suceden, las maneras disfuncionales en que una familia opera. Tantas cosas fuera del orden, fuera de control que hoy tenemos, que parece que no hay manera de que terminemos nuestros días disfrutando la vida que Dios nos da. Vivimos en una sociedad afligida, en una sociedad triste, en una sociedad de queja, en una sociedad amarga. Vivimos en una sociedad negativa. ¿Cuánta gente nos encontramos así cada día? Gente negativa, gente en amargura, gente en profunda tristeza, gente con una frustración que no puede con ella, gente que vive sin un rumbo, sin dirección, gente que vive sumergida en todas las noticias, en las malas noticias, y que dirige el rumbo de su vida según las noticias que se encuentra. ¿Cuánta gente hace tanto tiempo no puede siquiera sonreír realmente? Usted se ha fijado hoy es muy común tomarse más fotos que antes. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Sí? Hace 50 años, si usted iba a un cumpleaños, se sentaba y se reía y comía y compartía y se abrazaba. Hoy no come quizás, no se ríe tampoco, quizás ni lleva regalo, pero se toma foto. Y hay una cosa peculiar: en las fotos de hoy hay una risa fabricada ya. ¿Quién de ustedes ya tiene una risa fabricada para cada foto? Yo tengo la mía, porque cada vez que me toca tengo que... ¿Usted tiene la suya? ¿Sí o no? Cada quien tiene esa sonrisa fabricada. Pero ¿cuántas veces nos damos cuenta que esa sonrisa la dibujamos e inmediatamente se borra? Porque muchas veces los afanes de la vida, las cargas, las situaciones son más pesadas que esa sonrisa que dura un momento. Si nosotros pudiéramos hoy, en el lenguaje de la juventud de hoy, ¿sabe cuál es el lenguaje de la juventud de hoy? ¿Sabe cómo se comunican los muchachos ahora a través de un mensaje? Con caritas. Expresan lo que quieren decir con un emoji, con un dibujito. Y alguno todavía no me entiende, pues son unas caritas que expresan sentimientos, emociones. Y yo me ponía a pensar, si pudiéramos nosotros hoy dibujar la situación actual del mundo en que vivimos, en ese lenguaje de los muchachos, en esas caritas, este mundo nuestro hoy luciría más o menos como la imagen que usted va a ver a continuación. Así, un caos,
un caos de emociones, un caos de sentimientos, de angustias, de dolor, de tristeza, que se guarda ahí adentro, que está almacenado, que muchas veces está reprimido, y que en el lenguaje de hoy esa es la manera más práctica de poder exponer lo que cada quien siente, de cómo se siente. Y entonces el mensaje dice: ¿cómo estás? ¿O qué tal? Y aparece una de esas caras con dolor, con sufrimiento. El mundo en que vivimos está así. La gran cantidad de hombres, las estadísticas son impresionantes. Asusta la cantidad de hombres con caritas de esas reprimidas allá adentro, guardadas allá adentro, frustración, cansancio, amargura dentro, que no puede salir, porque cada mañana hay que volver a salir adelante y hay que volver a empujar la carreta, pero se vive así. ¿Cuántas mujeres hay que por no ser escuchadas, que por no ser atendidas o por lo que sea que pase, adentro vive reprimiendo y guardando quién sabe cuántos de esos sentimientos? ¿Cuántas situaciones en la vida? ¿Sabe cuánta juventud hay? Estiman las estadísticas que el 65% de los jóvenes solteros mayores de 18 años viven frustrados por no saber qué hacer. 65%. 6 muchachos y medio de 10 viven en esa condición hoy, en su corazón. ¿Sabes cuántos niños hoy enfrentan la separación familiar? No por una deportación necesariamente, por una separación de sus padres, por un divorcio. ¿Y cuántos corazones pequeñitos hoy están viviendo así? Y el mundo en que nosotros vivimos está así, el vecino está así, el compañero, el amigo, así vive el mundo en que nosotros habitamos. Los familiares nuestros, quizás nosotros mismos, quizás alguno de ustedes hoy está identificado con alguno de estos emojis. Si yo le pregunto, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo la está pasando? Y pudiera responder con uno de esos. Yo no sé cuál sea la situación, pero la estadística es que el mundo en el que vivimos nos abruma, nos carga, nos aprieta. Y encima de eso, dice la Biblia que el gobernador de las tinieblas, el diablo, usa estrategias efectivas para mantener y utilizar todos estos sentimientos, para mantener al ser humano, que lo que necesita es a Dios, mantenerlos mucho más sumergido en esta condición. Por eso es que todos los padecimientos mentales y sentimentales han crecido como nunca. Por eso es que hay más gente deprimida. Por eso es que hay más gente con ataques de ansiedad y de pánico. Por eso es que hoy los negocios de los ansiolíticos y de todos los fármacos para calmar toda la situación ansiosa en el corazón del ser humano son un gran negocio. Porque el mundo vive así. Y el diablo lo sabe y lo ha usado en contra de lo que Dios tiene preparado. Y sumerge cada día más la vida del ser humano en esta condición. Y yo quiero que vaya conmigo al capítulo 32 de Salmos. Yo le dije que este era un sermón alegre. Todavía no parece, ¿verdad? Porque así es como vive el mundo nuestro. Pero tengo noticias alegres que contarle. Salmos 32 dice versículo 1. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. La traducción que usted tenga dice lo mismo, seguramente con otras palabras. Salmos 32, versículo 1, dice el salmista David:
como un poema de esos que se hace un autoexamen, un autoanálisis. Dice David: ¡oh! ¡Qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia! ¡Qué alegría para aquellos a quienes se les cubre su pecado! Esa palabra, esa expresión, ¡qué alegría!, es la misma que en la traducción de 1960 dice: bienaventurados. En la palabra, el origen hebreo de esa palabra es la palabra Makarios, que significa feliz, bendecido, bienaventurado y alegre. ¡Qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia! ¡Qué alegría para aquellos a quienes se les cubre su pecado! Sí, dice el versículo 2. ¡Qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta! ¡Qué alegría para los que llevan una vida de total transparencia! Mientras me negué a confesar mi pecado, dice David, mi cuerpo se consumió. Escuche esto. Y mi cuerpo gemía todo el día, dice el salmista David. Día y noche, tu mano de disciplina, Señor, pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Versículo 8 dice: el Señor dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré, cuidaré de ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno, una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Versículo 11 dice, miren, léalo conmigo con una sonrisa dibujada en su rostro, no de la foto, sino de la esperanza que Dios tiene. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos ustedes los que le obedecen. Griten de alegría ustedes de corazón puro. ¿Cuántos pueden gritar amén de alegría? ¿Sabe qué está diciendo David? Ese mundo triste, David está dando una pauta, una manera para que ese mundo triste lo podamos ver con otros ojos y esa imagen triste pueda cambiar en una imagen de alegría, como la siguiente. Así. Hay quienes dirán, pastor, no es así el mundo que vivo. Hay quienes dirán, no es así la vida que tengo. Más se parece al anterior. Veamos la anterior otra vez. Algunos dirán, así es mi vida. Pero David dice, ¡qué alegría! ¡Qué alegría! Hay alegría ofrecida de parte de Dios.
Usted que me está viendo hoy con un rostro triste, con un rostro de decepción, de culpa, de dolor. No le culpo yo tampoco. Porque exactamente es lo que vengo a predicarle hoy. Que hay una noticia, una buena noticia. Que el Señor quiere cambiar esa tristeza, ese dolor, esa angustia, esa soledad en alegría en su vida. Hay gente que dice, cuando yo logre esto, pastor, cuando yo logre lo otro, cuando consiga esto, cuando consiga aquello, cuando me regrese a mi país, cuando me jubile, cuando me mantengan, cuando ya no... Ahí voy a mandar esos emojis. Ahí voy a celebrar la vida. Pero David dice, David lo cuenta desde él mismo dice: no sean como el mulo, dice David. ¿Sabe cuál es el mulo? El mulo es el hijo del burro con la yegua. Ese es el mulo. Es el hijo del burro con una yegua. Sale un mulo. Dice David, no sean como el mulo, que es medio torpe, es medio duro para que pueda ser domesticado, para que reciba instrucción. No sea como el mulo, dice David. No seamos como el mulo, que necesitan, dice David, un freno, una brida. La brida es todo el paquete de riendas que se le coloca al animal para poder dirigirlo. Yo decía, ¿cómo es posible que hoy nuestra sociedad viva necesitando medicina para estar alegre, medicina para dormir tranquilo, medicina para descansar, que necesite pastillas para poder tranquilizar la ansiedad? ¿Cómo es posible que nos hemos creído lo que el diablo ha sembrado, cuando en el Señor hay un mundo de alegría? Hay una promesa de alegría. No es el país de las maravillas. No es el país de Alicia. No es eso lo que Dios ofrece. Es una alegría genuina, un gozo real, que en medio de tribulación, en medio de angustia, pero oiga esto, sobre todo en medio del pecado, porque ahí está la verdadera razón de la angustia del ser humano, de la tristeza del ser humano, del dolor del ser humano en el pecado. Revise las tristezas que cargamos. Todas están relacionadas con el pecado. Están relacionadas con un resentimiento, con un rencor, con una sed de venganza, con una murmuración, con un chisme, con un odio. Están relacionadas con un adulterio, con una vida en fornicación, con una adicción a alguna droga o algún otro asunto. Con orgullo, con mentira. Todos los dolores del ser humano, de la angustia del alma, está relacionada con el pecado. Por eso David decía, no puede ser que seamos como el mulo. No puede ser que seamos como un animal que necesita un freno, algo que le adormezca, algo que lo controle, que controle sus angustias. No puede ser que las salas de emergencia de los hospitales hoy, los consultorios clínicos, tengan que recibir a gente que le hacen exámenes, le hacen electrocardiogramas y le hacen todo y no obtiene nada. ¿Pero y qué le pasa? Es que me estoy ahogando, me estoy muriendo. David decía, él cuenta desde lo profundo de su corazón. Mire lo que él cuenta. Mientras me negué, en versículo 3, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió. Mi cuerpo se consumió. Mi cuerpo gemía todo el día. El corazón del ser humano se duele por el pecado que comete. El cuerpo del ser humano se duele por el pecado que comete.
Y David dice, yo encontré la fórmula. Y la compartía como un poema, como una canción. David decía, yo encontré la fórmula. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría que encontré la fórmula! ¡Qué alegría! Y él decía, griten, gritemos de alegría. ¡Qué alegría! Encontré la fórmula. Porque David también vivió en amargura. David también vivió en angustia. David también se sintió derrotado. David también vivió atado a pecado. Y David dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mientras usted y yo negamos nuestro propio ser a confesar nuestro pecado delante de Dios, puede pasar lo que le pasaba a David. Mi cuerpo, decía él, se consumió. Mi cuerpo se consumió. Mi cuerpo gemía todo el día. Mi fuerza se evaporó como se evapora el agua al calor del verano. ¿Sabe cuándo hace falta la fuerza en nosotros? Cuando llega el pecado. Cuando nuestros brazos caen y nuestra fuerza se debilita y se consume nuestro gozo y nuestro ser, cuando llega el pecado. David decía, ¡qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia! David era uno de esos perdonados. Él conoció el perdón de Dios. Él conoció la misericordia de Dios. Ese momento en que la Biblia relata el pecado más notorio de David, cuando él mismo manda asesinar al esposo, al hombre, al soldado fiel de su ejército, a Urías, el esposo de Betsabé, todo para que él se quedara con su esposa, para que él se quedara con Betsabé, después de haber cometido pecado de adulterio. Manda matar a su esposo y muere en el fragor de la batalla. Y después de ahí David se siente mal, empieza su cuerpo a consumirse, se siente miserable. El ser humano, cuando carga el pecado adentro de su vida, se siente vacío, se siente sin fuerza, se siente que no puede. Cuando hay rencor en su corazón, nadie vive alegre como esos emojis con rencor en su corazón. Nadie vive alegre en su vida. Nadie sonríe cuando vive en amargura por un pecado cometido. Porque mintió, porque traicionó, porque vive sumergido en una adicción. Nadie vive contento así. Y David dice, qué alegría para aquellos a quienes se les cubre su pecado. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Dice el versículo 2, para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. ¡Ja! ¡Qué alegría! Hay mucha gente que carga con culpas en su cuenta. Y seguramente aquí hay personas así. Está mal vivir así hasta que llegue el día en que se encuentra con esta esperanza del Señor. Está bien llegar así, pero después de encontrarse con el que transforma todo, no se puede seguir así, no se debe seguir así. Dice David, qué alegría para aquellos a los que el Señor les borró la culpa de su cuenta. ¿Cuánta gente vive con culpa? Yo le pregunto a usted hoy. No me responda a mí ni con un movimiento de cabeza. Pero ¿vive usted con culpa? Y no le hablo de la culpa de la que hoy le vamos a acusar, a señalar. No, le hablo de la culpa real. De aquella culpa que uno sabe lo que está haciendo mal. Uno sabe lo que le mantiene en amargura. Uno sabe lo que le mantiene con esa ansiedad. Uno sabe que hay cosas que se esconden. Uno sabe que hay cosas que no queremos que nadie conozca de nosotros. ¿Vive usted con esa culpa? El mundo de la persona que vive así, y déjeme decirle esto, hay mucho cristiano que un día ya le abrió su corazón a Jesús,
pero no le entregó todo su ser a Él. Y todavía vive en el mundo de los emojis tristes. Ayúdeme ahí con la imagen. Todavía hay gente que vive así. Gente que un día ya tuvo la oportunidad de rendir su vida a Jesús, pero no le ha entregado todo su ser a Dios. Y vive así, que cuando le preguntan y le dicen, ¿cómo estás, hermano? Vive en amargura. Cuando alguien le saluda, le sonríe, se va diciendo, ¿qué será, que tenía alguna nariz roja como payaso para que se riera enfrente de mí? Vivimos en amargura. Cuando le dice a alguien, como le dice el pastor, alegre de verle, me dice alguien una vez, ¿en serio, pastor? Y digo, ¿cuánta amargura? ¿En serio? Hay mucha gente que vive así. Y quiere que le diga algo, Dios no va a hacer lo que Él tiene preparado para hacer en su vida, en su familia, si su corazón está así. No lo va a hacer. Pastor, pero yo no tengo la culpa, dirán algunos. Son cosas que me pasan. Es cierto, de repente la culpa de las cosas que pasen no toda es suya. Pero la culpa de continuar así sí es suya. La responsabilidad de seguir viviendo así es suya. No es mía como su pastor. No es de su esposa. Es que, ¿se acuerda Adán y Eva? Cuando en el jardín del Edén el Señor reprende, primero se encuentra con Adán y Eva y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema? Esa serpiente, terrible esa serpiente, me llevó a pecar. Estoy resentida con la serpiente. El hombre dice, esa mujer que me diste, terrible, esa esposa. Esa mujer sola el pecado me llevó. Por culpa de ella es. Hay mucha gente que vive así. David dice, mientras yo me negué a confesar mi pecado, viví así. Mientras usted siga sin confesar su pecado, mientras hayan cosas guardadas en su corazón, de su presente o de su pasado, su vida seguirá así. Yo le quiero hablar con la autoridad del Señor. No es el plan de Dios que su vida viva así, que nuestra familia viva así, que el matrimonio sea así, que la relación con los hijos sea así, que en su trabajo usted sea el amargado del trabajo, el que no se le puede decir nada, no se le puede preguntar ni la hora porque no me gusta. ¿Por qué no se compra un reloj? No se puede vivir así. Dios no va a usar, Dios no va a bendecir, Dios no va a levantar, no va a derramar su presencia y su gloria en gente que vive con esa culpa sin entregarla al Señor, con ese pecado sin confesarlo, con una vida en ese estado. Dios no lo va a hacer. ¿Cuánto le decimos, Señor, quiero que me bendigas, quiero que hagas esto, lo otro? O tenemos planes, tenemos proyectos. ¿A cuánto les ha pasado que hace planes y por aquí, por allá, y de repente una cosa, ¡pa!, le truncó el plan? Otra cosa, ¡pa!, le detuvo el otro plan. Otra cosa, ¡pa!, le deshizo el plan. Porque Dios no va a dar la bendición que Él tiene a aquellos que viven en ese estado de vida. David dice, mientras me negué a confesar mi pecado, no había alegría en mi corazón. Mientras yo me negué a rendir delante de Dios ese peso de culpa, no había alegría en mi corazón. Yo le voy a decir con propiedad bíblica en esta noche, a la luz de la palabra, si usted no ha aprendido a vivir alegre, a vivir feliz, a sonreír, a gozar el único día que Dios le da, es porque hay pecado en su corazón que necesita ser confesado. Porque la alegría viene con la libertad. El gozo viene con la libertad.
El gozo viene cuando nuestra culpa es quitada. Usted ha experimentado ese sentimiento tan especial cuando sabíamos que éramos culpables o los culpables y vivíamos con ese peso cargándolo encima hasta que un día dijeron, pero a ver, ¿quién es? ¿Se acuerda de Jonás? ¿Se acuerda la historia de Jonás? ¿La conoce? ¿No se acuerda? Se la cuento rápido. La historia de la escuela de los niños, que no es de los niños, de nosotros también. Jonás tomó el barco equivocado, el barco contrario a lo que Dios quería para él. Pecó de desobediente. Y cuando iba de camino, no a Nínive, donde Dios le dijo, sino a Tarsis, navegando, dice la Biblia que la tempestad se levantó y aquella barca grande, enorme, se estaba hundiendo. Todo parecía no tener esperanza. Y dijeron en el barco, aquí hay un problema, aquí hay alguien que nos está trayendo toda esta calamidad. Mientras Jonás se escondía y dormía, y se escondía y se daba vuelta, y se escondía y daba otra vuelta, hasta que llegaron donde Jonás y le dijeron, ¿cómo está la situación aquí? Jonás dice, yo soy el problema. No aguantó el peso de culpa y dijo, yo soy el problema. Yo soy de la culpa. ¿Saben qué? Tírenme al agua. Yo soy de la culpa. ¿Y sabe qué pasó? Tiraron a Jonás al agua y la tempestad se calmó. Yo no le digo que se tire al agua, pero sí le digo que cuando la culpa es entregada, llega la paz del Señor. Cuando la culpa es entregada a sus pies, llega el gozo, llega la alegría. Cuando la culpa del pecado es confesada delante de Dios, entonces se dibuja esa sonrisa, no solamente en el rostro, sino que en el corazón. Esa sonrisa que va en contra de nuestras propias circunstancias. Pero ¿cómo te alegras si está toda la tormenta alrededor? Es que hay paz, es que hay gozo, es que hay alegría, es que en mi corazón hay cuentas claras, hay transparencia, no hay culpa, no hay cuenta pendiente. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia! Amados hermanos, amada familia, amados amigos, hay alegría de parte de Dios para su vida. No es la alegría necesariamente de vivir sonriente. No le digo que a partir de hoy usted trate de vivir con la sonrisa siempre. No, es la alegría de gozar la vida que el Dios nos da. Es la alegría de disfrutar el privilegio de la oportunidad de amanecer hoy y decirle al Señor, gracias. Eso solo se logra con un corazón libre de culpa. Que sé que he perdonado, que sé que he pedido perdón, que sé que le rendí a Dios todas mis luchas, mis pecados. ¿Cuánto necesitamos hoy? Como dice el salmista, confesar un pecado. Y no le hablo necesariamente como algunos piensan. Algunos piensan que los pecados tienen categorías, niveles. Los pecados no están categorizados por el más malo y el menos malo. Todo pecado nos cierra la puerta a la eternidad con Cristo. Pero hay pecados que los pasamos por alto. Hay pecados que decimos, no es tan malo. Hay pecados que decimos, no me va a hacer tanto daño. Hay pecados que decimos, ¿quién se va a dar cuenta? O hay pecados que alguien dice, no es para tanto tampoco. Hay pecados que dicen, ni que hubiera matado a alguien. ¿Sabe por qué una persona le da una patada fuerte a un perro? ¿Sabe por qué? Porque en su corazón hay pecado. Revise, hay amargura, hay hartazgo, hay frustraciones guardadas. Y el perro se llevó el golpe. Sí, en cosas esenciales de la vida podemos darnos cuenta que no hay alegría,
Cuando alguien que no tenía nada que ver le saluda y le dice: ¿qué te pasa? ¿Y qué te importa? ¿Sabe que lo que hay no son muchos problemas, es mucho pecado? Porque las raíces de amargura vienen por el pecado, por las cosas que estamos haciendo mal delante de Dios, por todo lo que estamos desobedeciendo delante de Dios, por toda la inmundicia que está ahí en el corazón. Jóvenes, cada vez que un joven es maleducado con sus padres, usted y yo lo fuimos seguramente, ¿se acuerda cuánto pecado había? Pornografía, masturbación, cuántos deseos sexuales desenfrenados, adicciones, probadita de droga, probadita de bebidas alcohólicas, una emborrachadita escondida, por ahí no llego mañana. Y por eso vienen las respuestas maleducadas a un padre, a una madre. No es porque, ay, este muchacho, a ver qué le pasa, pastor, lo voy a llevar al psicólogo porque es una pastilla. Con respeto a mis hermanos psicólogos, yo siempre digo, la labor del psicólogo termina cuando Dios dice: aquí estoy. Señor, sana toda herida del alma y trae alegría. ¿Cómo hacemos para que este muchacho no viva así amargado? Sentémonos, preguntémosle cuáles son sus pecados. Preguntémosle a qué está adicto. Preguntémosle cuántas cosas sucias hace en secreto. Este hombre, pastor, viene amargado todos los días del trabajo, viera que solo entra por la puerta y hay pecado, claro que hay pecado. Ay, esta mujer, pastor, solo me ataca y hay pecado. Eso no es normal. Lo normal de Dios es alegría. Lo normal de Dios es gozo. Lo normal de Dios es paz. Lo que no está normal, entonces necesita ser evaluado. Hay pecado en un corazón que no está alegre. Necesita rendir delante de Dios aquellas cosas que están mal. Hay gente que dice: no, yo no quiero vivir tanto tiempo, ya, demasiado duro. Hay que revisar qué hay adentro. ¿Para qué esté tan amargado en la vida? ¿Para que no quiera disfrutar lo que Dios tiene preparado para adelante? Le dijo a Caleb. Caleb le dijo a Josué. Caleb era el camarada de Josué, a quienes Dios les entregó la tierra prometida para liderarla, para tomar posesión de ella. Y cuando Caleb tenía 80 años, 80. Hay quienes me han dicho: estoy viejo, pastor. Llegué a 40. Haga algunos cambios en su vida para que se sienta más fuerte. Caleb le dijo a Josué: hey, ¿te acuerdas lo que nos encargó Moisés, verdad? Y el Señor. Estoy listo. Dame uno de esos montes a mí. Dame uno de esos montes que todavía tengo fuerza, ¿no ve? Todavía estoy con ganas, ¿no ve? Dame uno de esos montes para conquistarlo yo. Quiero ponerle mi bandera ahí arriba que diga Caleb. Dame de esos propósitos que Dios nos dio a nosotros. ¿Qué no me ves que tengo 80 años nada más? Dame ese monte, encárgamelo a mí. Yo me hago cargo de ir por él, de tomarlo posesión y de hacerlo parte de la tierra prometida. Eso se llama alegría. ¡Alegría! Cuando la amargura se va de nuestro corazón, cuando viene el deleite por lo que viene. Hay gente que dice: no, pastor, me asusta lo que viene. Cuidado con su presente. Porque el Señor dice: he aquí, yo hago cosa nueva. He aquí, yo hago cosa nueva. Tiene que estar alegre aquel que disfruta de un Dios que le ha perdonado. Tiene que estar alegre aquel joven que hoy no sabe qué hacer con su vida todavía, pero sabe que Dios ya le abrazó con su brazo de amor y tiene control de su futuro. Tiene que estar alegre aquel que recuerda el olor, el sabor al lodo del pecado, de donde Dios le rescató, y hoy camina con su frente en alto. Cuando nunca parecía tener valor, cuando los pecados eran tantos que le hacían vivir sumergido en una tristeza profunda, hoy levanta su cabeza y dice: vivo alegre.
No porque no hay problemas. Levante la mano uno que hoy vino sin problemas y le repartimos. No se vive alegre porque no hay problemas. No. Usted no sabe cómo lo estoy pasando, pastor. La alegría del Señor. La alegría, gracias mi reina. La alegría del Señor no es por la falta de problemas. La alegría del Señor en nuestra vida es la ausencia del pecado. Si usted no vive alegre, revise cuánto pecado necesita hoy rendir a Dios. Revise cuántas cosas de su pasado hoy le generan culpa. Revise cuántas cosas hoy usted está haciendo mal en su secreto, en su privado o en público. Me dijo alguien a mi pastor, es que yo soy amargado. A mí no me gusta saludar a nadie. Hay pecado, se lo puedo asegurar. No por mí, por la palabra. Qué alegría. Si usted se esconde de alguien, es porque hay pecado. Yo recuerdo cuando plantábamos la iglesia y yo asomaba el carro allá por un vecindario que hay por aquí cerca y buscaba, iba a buscar a los muchachos que andaba yo tratando de evangelizar. Los miraba cómo corrían, se escondían. Y hoy testifican, sí, hoy testifican. Hoy cuentan. ¿Sabe por qué se escondían? Porque había pecado. Así me escondí yo también. Así huía yo. Así los insultaba yo. Porque hay pecado. Y con el pecado no podemos vivir alegres. Con pecado adentro no podemos vivir alegres. ¿Por qué no damos el paso hoy de disfrutar la alegría que Dios tiene para nosotros? Pastor, cuando yo logre aquello que estoy esperando, ahí me va a ver contento. No. ¿Y si nunca llega? ¿Y si en lugar de que llegue eso, llega algo peor? ¿Qué va a pasar? ¿Ha fallado Dios? No ha fallado Dios. La alegría del Señor no está para cuando se acaben los problemas. La alegría del Señor está para cuando entregamos nuestros pecados delante de Dios. Y hay pecados que necesitan ser entregados. Su vida no va a tener alegría. Apúntelo si quieren, sangre y con piedra y en piedra. No va a tener alegría hasta que no rinda sus pecados delante de Dios. Dice la Biblia que el impío, el que hace la maldad, vive huyendo sin que nadie le persiga. Sin que nadie le persiga. La culpa le aprieta. La culpa le aflige. La culpa del pecado. Qué alegría. Qué alegría. Para quienes aquellos el Señor les borró la culpa de su cuenta. Dice el versículo 11 y termino con esto. Alégrense. Alégrense mucho en el Señor. Y yo mientras he estado predicando esta noche, el Señor me ha dado la convicción clara que aquí hay personas que necesitaban escuchar esta palabra de Dios. Aquí hay corazones tristes, dolidos, que necesitan rendir el peso de la culpa y disfrutar la alegría del Señor. Alégrense mucho en el Señor. Estén contentos. Estén contentos. El apóstol Pablo lo decía. Aquel texto bien conocido por muchos, Filipenses 4:13, es la conclusión de lo que Pablo decía. Pablo decía: yo he aprendido a contentarme, cual sea mi situación. He aprendido a contentar, he aprendido a estar alegre. Cuando no tengo nada, dice Pablo, y cuando tengo todo, cuando me sobra y cuando no hay nada. Es que a mí me han traicionado mucho, pastor. Pues aprenda a contentarse en el Señor.
Aprenda a entregar toda carga de resentimiento, de culpa, de dolor, de venganza, y dígale: Señor, yo me quiero contentar aunque me hayan traicionado, porque la alegría que Dios tiene no es por lo que nos sucede alrededor. La alegría que Dios tiene es por Él. Es por Él, dice el salmista: alégrense mucho en el Señor y estén contentos. ¡Aleluya! Quizás algunos no podremos cambiar la cara que tenemos. Algunos salieron más privilegiados que otros de nosotros. No podremos cambiar la cara, pero sí podremos cambiar el corazón. Sí podemos rendir al Señor toda culpa. Sí le podemos decir a Dios: quiero disfrutar cada mañana, quiero disfrutar cada día, quiero celebrar cada amanecer. Dice el versículo 5, qué lindo: finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Ya no intente, no lo va a lograr. No intente ocultar su culpa. Usted ha fallado, no intente ocultar su culpa. Me dije, dice David, le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa. Ayúdeme a poner ese versículo 5, por favor. Toda mi culpa desapareció. Toda mi culpa desapareció. ¿Sabe qué hizo David? Mandó a matar al esposo de la mujer con la que él tuvo relaciones extramaritales en pecado. Primero adulteró y después mandó a matar. Qué culpa, ¿verdad? Qué terrible, qué duro. Y encima de eso, ella queda embarazada de David. ¿Qué culpa habría sido para David ver a esa criatura sabiendo el origen? ¿Qué culpa habría cargado David? Y dice la Biblia que David encierra en su cuarto, en su habitación, se tira al suelo a clamar, a gemir delante de Dios. Así le gemía a su cuerpo. Y pasaron los días y él ayunaba y se dolía y clamaba. Y aquella criatura enfermó. Y le vinieron a tocar la puerta de su habitación y le dijeron: mi señor rey, el niño ha muerto. Y dice la Biblia que David se levantó de su dolor y comenzó a dar gracias a Dios. No por la muerte del niño, sino porque Dios había quitado su culpa. Y por eso el Salmo 51, David lo escribe diciéndole: Señor, gracias por haberme limpiado con un hisopo. Toda mi culpa desapareció. Usted no puede caminar por la vida diciendo: es que no me lo perdono, no me puedo quitar de mi cabeza esto. No, es que aunque Dios diga que no, necesita rendir al Señor su pecado, su culpa, cual sea la falta, cuál fue el error, cuáles han sido sus pecados. Ríndalos delante del Señor, confiéselos delante de Dios hoy y dígale: Señor, perdóname, pero quiero vivir en alegría. Quiero vivir en alegría. Quiero vivir con gozo. Quiero disfrutar la vida que tengo. Hoy es día de perdón. Hoy es día de arrepentimiento.
Hoy es día de un nuevo comienzo para su vida, para la vida de aquel que hoy vino con carga. Pastor, pero yo estoy tranquilo, pastor. Pues yo le recuerdo que disfrute celebrarlo. ¿Sabe por qué? Porque dice el final del versículo 11. Para aquellos que hoy me dicen, pastor, mire, ese mensaje estuvo bien, pero conmigo yo estoy libre de eso. Entonces, griten de alegría, ustedes de corazón puro. Griten de alegría, ustedes de corazón puro. Si en ustedes ya no hay culpa de pecado, si en ustedes hay verdadera alegría, entonces griten de alegría. Dice David, celebren pues, celebren. Vamos, que se note que hay alegría, que se note que no hay culpa, que se note que el Señor perdonó tu falta. Celébralo, grítalo. Y si hoy no le sale el grito, pues hoy es el día para que le digas, Señor, perdóname, te entrego mi culpa. Póngase de pie, por favor.